Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 23 de febrero, viernes de la primera semana de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes, leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador?, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo, por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. La primera idea importantísima que nos tiene que quedar clara con la lectura del libro del profeta Ezequiel es la siguiente: no existe tal cosa de que Dios, por su bondad, va a perdonar los pecados de todos, se arrepientan o no se arrepientan. Aquella persona que piensa de este modo no cree en la palabra de Dios. Y podrá tener su opinión y podrá vivir como le dé la gana, pero no cree en la palabra de Dios. Y esa jamás podrá ser la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Iglesia está basada en la revelación, en lo que Dios ha dicho, no en lo que yo opino, no en lo que a mí me parece. Y esto es importantísimo porque suena muy bonito, suena lindo. No, es que Dios es amor y perdona a todos. No, Dios nos ha dado una libertad y lo que nos ha dicho es: mi justicia depende de tu libertad. Mi bondad también está condicionada a ella. Dios es bueno con todos, con los buenos y con los malos. Bendice a los buenos y bendice a los malos. Nos da todos los bienestares que tenemos en este mundo, pero eso no implica que no haya puesto una condición clara: el arrepentimiento y el guardar los preceptos del Señor, practicar la rectitud y la justicia. ¿Qué quiere decir? La conversión de la persona. La conversión, el arrepentimiento que lleva al cambio de vida. Si no hay esto, no hay la condición para la reconciliación. Y el Señor es muy claro. Por eso la Iglesia nunca va a poder predicar: bueno, da lo mismo cómo vivas tu vida, porque Dios es bueno y al final, ¿yo quién soy para juzgarte? Yo, nadie para juzgarte. Yo, absolutamente nadie para juzgarte. Pero el mal se llama mal. Y se juzga efectivamente entre el bien y el mal. Y puedo decir que esto es malo y puedo decir que esto es bueno. ¿Qué va a pasar con tu vida después de la muerte? Eso está en manos de Dios. Pero Dios nos ha revelado con claridad
que lo que espera de nosotros es el arrepentimiento, el cambio de vida. Como lo dice el profeta Ezequiel, si el pecador se arrepiente de sus pecados y guarda mis preceptos y practica la rectitud, entonces vivirá, no morirá. Y fíjate en estas palabras, no me acordaré de los delitos que cometió. No me acordaré, los borraré de mi memoria. Es decir, que cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, Dios olvida nuestros pecados. ¿Por qué hay personas entonces a los cuales les atormentan sus pecados incluso después de haber recibido el perdón? Incluso después de haberse arrepentido y haber recibido la absolución en el sacramento de la confesión. Se puede producir por dos cosas. Uno, porque no confío verdaderamente en la misericordia de Dios. Y entonces no estoy convencido de las palabras que acabo de escuchar. No estoy convencido de aquellas palabras donde el Señor me dice, yo no me acordaré de esto, ya no lo tomaré en cuenta. No seré entonces acusado por esos pecados. Como yo no lo creo verdaderamente, entonces no me convenzo a mí mismo y pienso que Dios no me ha perdonado a pesar de haberme arrepentido, a pesar de haberme confesado. Un segundo motivo es porque es lógico que llevemos el dolor de nuestros pecados y que no los olvidemos. Yo no pretendo después de la confesión olvidarme de los pecados que he cometido. Los llevo presentes, en primer lugar, porque necesito recordar qué es lo que no tengo que volver a hacer, en qué no tengo que volver a caer. Si yo salgo de la confesión y pretendo olvidarme de mis pecados, yo ya confesé, yo ya no me acuerdo más. Bueno, con mucha sencillez volveré a caer en lo mismo. Tiene que haber entonces un dolor en mí constante que me recuerda dónde no tengo que volver a caer, qué es lo que no tengo que volver a hacer. Y ese dolor es muy bueno. Es muy bueno porque entonces me permite guiar mi vida, me permite tomar las decisiones a futuro para no volver a caer. Y hay dolores que es muy bueno llevarlos con nosotros y que no debemos pretender nunca quitárnoslos. ¿Por qué? Porque efectivamente crearían una condición absurda. A mí no me duelen mis pecados pasados porque Dios ya me los perdonó. No, me duelen y me duelen mucho. Estoy convencido que Dios me ha perdonado y justamente el dolor que me produce el haber ofendido a Dios de manera tan grande me permite vivir mi vida con esa esperanza de no volver a cometerlos. Pero además, si esos pecados implican la vida de otros, ejemplo, yo he asesinado a alguien. No, a mí no me duele el haber matado a una persona. Te tiene que doler y te tiene que doler hasta el último día de tu vida. ¿Cómo vas a pretender quitarte ese dolor y pretender que nunca sucedió? No. ¿Y qué pasa cuando ese dolor es por haber cometido un aborto, por ejemplo? Haber asesinado al propio hijo. Tiene que existir ese dolor. Es como pretender que una madre que ha perdido a su hijo, que un padre que ha perdido a su hijo porque ha muerto por alguna situación, por alguna enfermedad, le deje de doler. No, el dolor no va a desaparecer. El dolor va a vivirse de un modo distinto. No va a vivirse como en el primer momento, ni los primeros meses, ni los primeros años. Va a vivirse de un modo distinto. Pero imagínate que una madre dijera, no, a mí no me duele el que mi hijo haya muerto. Siempre me dolerá porque siempre me faltará hasta el último día de mi vida. Y si yo mismo lo he asesinado, pues con mayor razón. Siempre me dolerá, siempre me faltará. Hay personas que pretenden quitarse el dolor de los pecados, como si fuera algo negativo. No. Tenemos que afrontar el dolor de esos pecados. El libro de Ezequiel además nos permite reflexionar sobre una condición tan clara. ¿De quién depende la salvación? De mí. Si el malvado se arrepiente, cambia, se convierte, entonces vivirá. Y si el justo, en cambio, se aparta de la justicia y comete maldad,
Entonces no se recordará la justicia que hizo, por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si alguien dice, ay, pero esto es injusto porque yo pasé tantos años haciendo el bien y yo pasé tantos años no sé qué. Sí, pero abandonaste ese camino. Qué preciosa es entonces la libertad que nos ofrece el Señor y la justicia que depende de esa libertad. Por eso siempre el camino que tenemos que realizar para ser verdaderos cristianos es el camino de la responsabilidad. Estos son mis pecados, estas son mis decisiones, yo tengo que asumirlas y darme cuenta, no dependen de otro. Mientras yo me pase la vida justificándome, creyendo que no es culpa mía, porque si yo hubiera nacido en otra situación, porque si yo hubiera pasado por otra cosa, porque si los demás se hubieran comportado distinto, la culpa es de otros. No, la culpa de mis pecados es mía. Asumir la culpa de mis pecados se llama responsabilidad y yo la necesito. La necesito para caminar el camino del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Volvemos en este tiempo de Cuaresma a enfrentarnos con el Sermón de la Montaña del Señor. Estamos en el capítulo 5. Recuerda que el miércoles de ceniza iniciamos justamente este tiempo de Cuaresma leyendo el Sermón de la Montaña sobre las prácticas de piedad que debemos realizar cuando hagas tu limosna, cuando hagas tu oración, cuando hagas tu ayuno, no lo hagas delante de los hombres. En esa misma línea es que el Señor le propone a la gente que está escuchando su sermón lo que deben hacer con respecto a sus obras de justicia. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ¿por qué su justicia? Porque su justicia, si de lo que estamos hablando es del cumplimiento de esas obras de amor a Dios y al prójimo, porque son elementos de justicia. Cuando nosotros entendemos que cumplir los mandamientos no es una obra que va por fuera de nuestra naturaleza, no, es una obra de justicia en primer lugar. ¿Por qué de justicia? Porque yo he sido creado por Dios para cumplir su voluntad. Por tanto, cuando cumplo su voluntad, cuando cumplo sus mandamientos, cuando me dirijo hacia Él, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una gran obra sobrehumana. No, estás haciendo en primer lugar un acto de simple justicia, dándole lo que le corresponde a Dios. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Actuar en justicia significa actuar en el bien, actuar de acuerdo al plan de Dios. ¿Para qué me ha creado Dios? No me ha creado para el mal,
me ha creado para el bien. La justicia, que además es la que repara nuestros pecados. Y por eso el Señor dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los escribas y los fariseos vivían de acuerdo a una filosofía de vida de cumplimiento de las normas. Y entonces estaban preocupados siempre de simplemente asegurarse de cumplir. La vida cristiana no es una vida de cumplimiento. Cuando digo que no es una vida de cumplimiento, ¿a qué me refiero? Me refiero a que no es una vida donde, visto, yo ya cumplí esto, cumplí esto, cumplí esto. Es una vida de amor. ¿Cuál es la diferencia? Que al que ama, el simple cumplir con la norma no le basta. El que ama se entrega, y se entrega en extremo. El que ama se sacrifica. El que ama está dispuesto a morir. Por tanto, los límites de la norma nunca le bastan. A mí, cuando me preguntan, ¿hay esa obligación ir a misa? Hermano mío, de verdad, sí, la iglesia te da las normas necesarias para poder saber que cumples el mínimo vital indispensable. Por eso es terrible cuando hay personas que ni siquiera cumplen ese mínimo. ¿Tengo que ir a misa todos los domingos? Sí, ese es el mínimo vital indispensable. Bajo eso ni siquiera estoy aprobando el curso. Ni siquiera he llegado a sacar la nota mínima para aprobar el curso. Yo de verdad quiero vivir al mínimo cumpliendo las normas mínimas o quiero entregarme verdaderamente al amor. Y ahí es cuando aparece el máximo, el querer dar todo lo que puedo. No, es que a mí me basta con hacer el mínimo y ya está. Bueno, recibe tu sueldo y ya está. Muy bien. Has recibido entonces tu compensación por ese mínimo. Pero yo lo que quiero es tener una relación de amor con Dios. Una relación de amor con Dios. Y entonces no voy a poner límites. Voy a entregarme por entero. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos están pensando simplemente en cumplir. Y empieza entonces una parte del Evangelio de Mateo que es preciosa. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, pero yo les digo, va el Señor a ponerse sobre la ley de Moisés, mostrando que Él es superior a Moisés. Y el primer punto que trata es este de no matarás. Oye, la frase favorita de los mediocres, la frase favorita de los tibios. Yo no he matado a nadie, yo no he matado a nadie. La frase favorita de los mediocres. Yo nunca he medido mi vida y espero nunca hacerlo y espero que tú tampoco, diciendo yo no he matado a nadie. No es la forma en que mido mi vida. La forma en que analizo mi conciencia, en que hago mi examen de conciencia, no es esa. Yo no he matado a nadie, no tengo ningún pecado. Y entonces el Señor lo que nos está mostrando es cómo tenemos que hacer nuestro examen de conciencia. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, no, yo no he matado. Sí, se les dijo que no maten. Pero yo les digo, todo el que se enoja con su hermano también está pecando contra el mandamiento de no matarás. Entonces, ese mandamiento de no matarás no se limita simplemente a la interpretación de quitarle la vida al otro. Empieza por ahí, lógico, empieza por ahí, no puedo quitarle la vida al otro, pero no se limita a eso. Nos está mostrando cómo la ley de Dios tenemos que verla con esa amplitud que quiere el Señor. Y por tanto, el que se enoja está pecando contra el mandamiento de no matar. Aquel que insulta a su hermano, lo mismo. Y aquel que lo desprecia, también. Y nos marca entonces cómo hay diferentes niveles
No es lo mismo, no es lo mismo el enojo con el insulto y no es lo mismo con el desprecio. Entonces hay grados de pecados, claro, y todos apuntan a no matarás. Por lo tanto, no puedes acercarte al Señor si no te has reconciliado. Arréglate pronto por el camino. Y entonces la invitación de hoy es sumamente clara. ¿Cuál es? Poner nuestras cuentas claras con aquellos que no nos llevamos. Sacar nuestros odios del corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz fin de semana a todos. Os recuerden que hoy día es día de abstinencia de carne.